¿Por qué es que las lenguas es algo extraño? Cuando hablamos de hablar en lenguas, ¿por qué es algo desconocido? Porque no se enseña, no es un tema popular. ¿Por qué no es popular? Porque no lo consideramos importante. Como por ejemplo la prosperidad. Se habla mucho de prosperar. ¿Usted ha escuchado algún mensaje de prosperidad? Conteste ahora, no se quede callado. ¿Cree que Dios quiere que prosperemos? Por supuesto. Pero Dios no habla solo de prosperidad. Dios no habla, le voy a decir algo y lo voy a hacer pensar. Vamos a ir a la palabra en esta noche. Vamos a hacer un repaso de lo del domingo y vamos a conectarnos a una segunda parte. Y el domingo vamos a entrar en otra tercera parte de esto que le pusimos por nombre el lenguaje puro del Espíritu. ¿Puede decir usted conmigo? El lenguaje puro del Espíritu. No vamos a leer todas las citas, pues son muchas, pero sí quiero invitarlo a que vayamos a esta y empecemos en Hechos capítulo 2. Leamos 2-3 versos de este capítulo y vamos a entrar en la palabra. Haciendo un repaso primero, Hechos 2 capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, cada quien por su lado, donde más les gustaba. ¿Cómo estaban? Esto es importante. ¿Cómo estaban? ¿Cuántos estaban unánimes? Juntos, todos. Dice todos es todos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y verso 4, y fueron todos, esto es importante también, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una vez más, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Espíritu de Dios, pedimos tu ayuda en esta noche. Una vez más venimos a ti en el nombre de Jesús. Como aquel que el Padre dijo, la promesa enviada del Padre a nosotros, tú eres esa persona más importante en la tierra ahora. El Padre fue en las obras de Él en el Antiguo Testamento. Jesús, sus obras fueron en el Nuevo Pacto, y tú eres las obras tuyas en el presente. Espíritu Santo, necesitamos que vengas en nosotros y nos traiga la revelación, el conocimiento de la palabra de Dios, que nos ayudes a conocerlo más por el Espíritu, que nos des oídos para oírlo, ojos para verlo y un corazón para entenderlo. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia en Cristo Jesús. Todo pensamiento que se oponga a la voluntad de Dios, todo espíritu que no venga de ti, Padre, ahora lo sujetamos en el nombre de Jesús y declaramos que el Espíritu Santo trae libertad a nosotros. Libertad que Cristo compró en la cruz. Libertad para ser hijos de Dios. Libertad para recibir como hijos de Dios. Libertad para conocerte. Te damos las gracias porque ninguno de nosotros se irá como vino. Declaramos que el enfermo es sano, que el cautivo es libre, que el que no te conoce hoy te puede conocer, y aquellos que ya te conocemos hoy te conoceremos más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Junte sus manos para Jesús, por favor, y denle un aplauso. El domingo, después que al final nos reunimos y oramos juntos en el Espíritu, si usted estuvo el domingo, nos juntamos como por 15 minutos, no todos, pero la mayoría, y oramos por cosas que estábamos creyendo a Dios. Nos pusimos de acuerdo, nos tomamos de la mano, oramos en lenguas. Orar en lenguas no es algo natural, orar en lenguas no es algo humano, es algo espiritual. Por eso es que la gente, cuando no conoce, lo rechaza porque le da miedo, porque no entiende y no lo hace o no lo usa. Pero después que oramos por milagros el domingo, ya inmediatamente el mismo domingo en la noche y el lunes temprano comenzaron a haber respuesta a esas oraciones y milagros comenzaron a ser desatados. Si usted estuvo el domingo acá, Dios habló en un momento por el Espíritu y comenzó a decir documentos, 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 y comenzaron a desatarse visas, comenzaron a desatarse permisos, y hubieron documentos en migración el mismo lunes siendo aprobados, siendo desatados, siendo entregados. Me compartieron del domingo para acá como unos 8 testimonios que tienen que ver con documentos. Así que yo estoy creyendo a Dios que lo que oramos ese día, algo va a suceder.
Y algo también va a suceder con lo que vamos a orar en un momento juntos también. Amén. Hablamos entonces el domingo de esto que le pusimos por nombre, y está en la Biblia, el lenguaje puro de Dios. Decíamos que nosotros a veces decimos que el lenguaje de Dios es el amor, que el lenguaje de Dios es la fe, que el lenguaje de Dios es el dar, y todo eso tiene que ver, pero la Biblia es específica y clara y habla de un idioma, habla de un lenguaje que es puro. Todos los lenguajes de la tierra, todos los idiomas humanos son impuros, están contaminados. ¿Por qué digo esto? Porque parte de su vocabulario contiene palabras malas, pero hay un solo idioma en la Biblia. Lo habla en Sofonías 3, lo habla en Hechos 2, lo habla en Efesios, y hay diferentes citas donde nos da a conocer esto que se conoce en la Biblia como el lenguaje puro de Dios. La Biblia dice que en Hechos 2 vino el día de Pentecostés. El domingo les explicaba, Pentecostés tiene que ver con los 50 días que Dios pidió que esperaran en el día en el aposento alto, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Se cumplen 50 días, y cumplidos los 50 días se derrama, o el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que estaban en ese lugar. No voy a entrar en todos esos detalles porque quiero ir por encima, pero sí quiero mencionar esto que es importante. Hablamos de 4 errores que se cometen con el hablar en lenguas. 4 grandes errores que la iglesia, el creyente, comete cuando hablamos de esto que se conoce como hablar en lenguas. El primer error, decíamos el domingo a manera de repaso, es que se dice que hablar en lenguas tiene que ser, desde que se comienza hablando en lenguas, se comienza hablando fluido, se comienza hablando perfecto. No es verdad. Como todo idioma que se aprende como un niño recién nacido. ¿Cuántos saben que el hablar en lenguas es para aquellos que han nacido de nuevo a través de Jesucristo por el Espíritu Santo? Entonces, cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, somos un bebé, somos un recién nacido. ¿Está usted conmigo? ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a sus niños a hablar? Ningún niño comienza a hablar perfectamente desde el primer año, desde las primeras palabras. Le sale palabras que a veces no se entienden bien: papá, tete, lo que sea, bubú, y usted se goza y se alegra con su niño. Pero escuche, todo idioma toma un proceso. El hablar en lenguas, el hablar en el espíritu, el idioma del espíritu también toma un tiempo, toma un proceso. La persona puede comenzar con una palabra, con 2 palabras, hasta que desarrolla hablarlo fluidamente. Número 2, el segundo error que mencionamos, es muy importante esto, es que hablar en lenguas no se puede controlar. Yo he estado en lugares, yo he estado en reuniones de cristianos donde de repente comienza una persona a hablar en lenguas y empieza a hablar en lenguas. Está predicando a alguien y la persona levanta la voz y no se calla. Y cuando le dicen que por favor baje la voz, la persona dice: es que el Espíritu Santo me tomó y no puedo parar de hablar. No es verdad, eso no es bíblico, porque Dios no va a poseer la voluntad de nadie. ¿Está usted conmigo? Es importante que usted como cristiano conozca esto. Y alguien puede decir: pastor, ¿y qué me interesa a mí esto? Yo necesito resolver mi problema. Bueno, aquí hay respuesta a muchos de nuestros problemas si conocemos lo que la palabra enseña acerca del orar en el Espíritu. Entonces, este segundo error le dice a la gente, o líderes o predicadores, que no se puede controlar. No es verdad, porque Dios nunca va a poseer la voluntad de nadie. Es más, si me pueden poner en la pantalla Hechos 2:4, le quiero mostrar algo rápido de esto. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Observe: y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién comenzó a hablar? Ayúdeme esta noche, estamos estudiando la palabra, a eso venimos hoy. ¿Quién comenzó a hablar? ¿El Espíritu Santo o ellos? Muy bien, ¿quién comenzó a hablar? No el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar. Ahora sigue diciendo: comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces quiere decir esto, que el hablar en lenguas está sujeto a la voluntad de los que las hablan. ¿Me escucha? Mire lo que le voy a decir, importante: no hay nada sobrenatural en hablar en lenguas. Lo sobrenatural está en qué se habla. ¿Por qué, pastor? Porque lo que se habla no se entiende con la mente. Es un idioma espiritual. Está sujeto a la voluntad de la persona. Si ellos comenzaron a hablar, quiere decir que ellos podían parar de hablar. Entonces, ¿quién dominaba al hablar en lenguas ahí?
Importante que lo entienda para que nadie le haga cuentos, si usted conozca las escrituras. Ellos tenían el dominio del hablar en lenguas. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque creyeron seguramente. Cuando escucharon en el Espíritu, en su espíritu, por fe decidieron hablar, pero ellos escogieron hablar. Yo estoy seguro que hay gente cristiana que el Espíritu Santo le ha hablado y ellos deciden no hablar. Por vergüenza, por pena, ¿qué dirán si me ven hablando? Entonces quiere decir que la persona escoge hablar. ¿Están acá? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que no pueden dormir y dan vueltas y vueltas? No por la pizza, no por el frijol que se comió a la 1 de la mañana, ni por la hamburguesa, sino porque no puede dormir. Y usted siente está cansado, quiere dormir, pero usted siente que tiene que orar. ¿A cuánto les ha pasado? Mire lo que Dios me dijo ayer, me decía, y hoy me lo volví a decir en la mañana en la oración, cuando estaba orando. Dios me dijo: diles que algunos de ellos se han puesto a orar en su idioma, cuando yo no les puse eso para orar en su idioma, sino orar en el Espíritu. Cuando usted no puede dormir y siente que es porque tiene que orar, y como de repente no sabe tal vez en ese momento, o aunque sepa, le aconsejo que se ponga a orar en lenguas. ¿Están acá? Ahora ojo acá. El Espíritu les daba que hablaran, pero ellos decidían hablar, ¿cierto? Entonces, ¿quién dominaba hablar en lenguas? Ellos. Muy bien, entonces no controla el Espíritu Santo eso, lo controlamos nosotros, porque Dios no va a poseer, ni manipular, ni violar la voluntad de nadie. ¿Estamos claros en eso? Tercer error. El tercer error, dijimos que se dice por allí que hay que sentir algo para hablar en lenguas. Yo no he sentido todo el tiempo algo para hacer algo de Dios, y lo hacemos por fe. Por ejemplo, algunos de ustedes no han sentido ganas de venir a la iglesia, ¿cierto o no? Pero vienen. ¿Por qué? Porque quieren obedecer, quieren buscar a Dios. Entonces no es por sentir, es por fe. Es por fe. Ahora, número 4, este es muy importante. El cuarto error que se comete cuando se habla o se enseña de hablar en lenguas, orar en lenguas, le dicen a la gente: ten cuidado porque un demonio se te puede meter. Eso es mentira, es falso, es ridículo que un cristiano nacido de nuevo que conoce las escrituras crea esto. Jesucristo dijo: si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, si le piden el Espíritu Santo, no se los va a dar. ¿Cómo es posible que si yo le pido a Dios, dame el bautismo del Espíritu Santo, dame lengua, lléname de él, me va a mandar un demonio? No es bíblico, eso es antibíblico. ¿Están ustedes acá? Es más, les voy a decir algo. Yo sé que usted conoce palabra, yo estoy aprendiendo más. Escuche, ningún demonio puede hablar lenguas. Ningún demonio puede hablar lenguas. ¿Por qué, pastor? Porque es un don de Dios. Ningún demonio puede hablar lenguas, porque es un don que solo da Dios. Ojo acá. Un demonio, por esto es que se confunden muchos, por lo que le voy a decir ahora. Esta es una de las razones por las que muchos creyentes se confunden y creen que los demonios pueden hablar lenguas en las personas. Porque un demonio puede influenciar a alguien para que profetice algo que no es de Dios. Pero la profecía no es lo mismo que hablar en lenguas. La profecía se da en el idioma de la persona. Un demonio puede poseer, puede influenciar a alguien para que diga algo en el nombre de Dios que no era de Dios. La Biblia habla de falsos profetas. La Biblia habla y Dios condena falsos profetas que hablaron por otro espíritu. Pero hablar en lenguas, no pueden los demonios hablar en lenguas, porque es un don de Dios. ¿Estamos claros? Puede pasar que usted está al lado de alguien que está aprendiendo, que está comenzando a hablar, y como su hablar en lenguas suena como que fuera un personaje de la guerra de las galaxias, usted puede pensar que es demonio. Ta, ta, tu, ra, ta, tu, ra, ta, tu. No, puede estar empezando, puede ser incluso, ¿qué sabe usted si esa es la lengua, la palabra o los vocablos en el espíritu que el espíritu le da? Es un pecado pensar que algo de Dios es del diablo. Cristo dijo que a eso le llamó blasfemia. Es atribuirle al diablo una obra que solo Dios puede hacer. La Biblia le llama blasfemia. Nunca usted piense así. ¿Estamos claros? El diablo nos quiere engañar con eso para que dejemos de hablar en lenguas, porque él no entiende nada. ¿Están ustedes aquí? Ahora, llevo como 4 semanas buscando a Dios y estudiando y buscando de otros hombres de Dios para aprender más de esto. Y me topé y me encontré, bueno, Dios me llevó
a encontrar esta definición de hablar en lenguas que me agradó tanto y se la quiero compartir. Es la manifestación externa del creyente nacido de nuevo en el mundo de los sentidos naturales, de la presencia y realidad interna del poder del Espíritu Santo operando. Voy una vez más a decirlo por aquellos que notan. Es la manifestación externa del creyente nacido de nuevo en el mundo de los sentidos naturales, de la presencia y realidad interna del poder del Espíritu Santo operando en él. Una vez más, lo voy a repetir por tercera vez. Es la manifestación externa del creyente nacido de nuevo en el mundo de los sentidos naturales, de la presencia y realidad interna del poder del Espíritu Santo operando en esa persona. Escuche lo que le voy a decir. Ya estamos en la palabra de esta noche. Ya voy a cortar ahí en parte el repaso, creo, porque es muy largo. Hablar en lenguas es muy parecido como manifestación externa a los milagros y a la expulsión de demonios. Hablar en lenguas es igual o parecido, mejor dicho, al hacer milagros y expulsión de demonios. Son un recuerdo constante de la operación del poder de Dios en la vida de un creyente. Ojo acá, voy a repetirlo. Hablar en lenguas es un recuerdo constante de que el poder de Dios está operando en una persona. ¿Por qué? Porque no es natural, es espiritual y solo puede ser por el Espíritu Santo de Dios. Ya se durmieron con eso nada más. Solo leer eso y ponerlo se durmieron ya 5. Marcos 16, verso 15 al 18. Dijo Jesús: esto es lo que conocemos como la gran comisión. Jesús resucitó. Jesús ya va a ascender al cielo con el Padre, a sentarse a la derecha del Padre, y antes de irse le da la comisión a los discípulos para la iglesia. No era solo para ellos, no era para los apóstoles, porque este es otro gran error. Hay creyentes y predicadores que dicen que las lenguas cesaron cuando los apóstoles de Cristo originales murieron. No es verdad, jamás Dios dijo eso. Mire cómo lo dijo. Marcos 16, verso 15 al 18. Jesús les da la gran comisión y mire por favor, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17. Mire, Jesús dijo esto, no lo dijo el pastor Valenzuela ni el apóstol Maldonado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Hablarán qué? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El hablar en lenguas junto con los milagros y el expulsar demonios es un recuerdo constante de la operación del poder de Dios en la iglesia, en la vida de uno que le cree a Dios, que cree a Cristo. Diga conmigo: es una señal. ¿Es qué? Dígale al que está a su lado: hablar en lenguas es una señal. Lo dijo Jesús. ¿Es qué? Ahora ojo acá. ¿Qué es una señal de Dios? No va a salir allí. No va a salir allí. ¿Qué es una señal? Una señal no es lo mismo que un milagro. Un milagro es la intervención divina de Dios en lo natural. Un milagro es: tenía cáncer, se oró a Dios, creímos a Dios, Dios intervino y desapareció el cáncer. Es la intervención divina de Dios en lo natural. Eso es un milagro. Una señal no es lo mismo. Una señal es una marca que maravilla a la gente. Una señal es una marca que llama la atención del que lo ve o lo oye, lo maravilla,
¿Qué cosa es esto?, dijeron cuando los escucharon hablar en otras lenguas el día de Pentecostés. Todos los que llegaban a Jerusalén y los que vivían ahí de diferentes ciudades y naciones dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Están hablando en mi idioma, yo entiendo inglés, entiendo francés. Todos comenzaron a hablar los apóstoles en diferentes lenguas que no les eran conocidas naturalmente, y dijeron: ¿qué es esto? Una señal es algo que maravilla a la gente. Escuche, en lo natural una señal siempre apunta a algo más. Me gusta esto. Una señal de Dios en lo natural, cuando es visible, cuando se oye, siempre apunta a algo más. Ay, la idea. Qué emocionados están ustedes. Una señal es hecha por Dios y por eso nos es dada. Dios lo hace y nos la da. Dios lo hace, pero nos lo da a nosotros. Algunas cosas de este lenguaje puro, rapidito las voy a mencionar. Primero dijimos, este lenguaje, o el hablar en lenguas, por favor, es un lenguaje. Número uno, es un lenguaje. Número dos, dijimos que hablar en lenguas es un lenguaje espiritual. Número tres, hablar en lenguas es un lenguaje espiritual, es por fe. Número cuatro, hablar en lenguas es un lenguaje espiritual para orar a Dios. Por eso es que algunos dicen: hablar en lenguas es oración. No es oración, es un lenguaje con el cual podemos orar a Dios, podemos hablar a Dios, podemos expresar a Dios directamente a Él por el Espíritu, pero no es oración solamente, es un lenguaje. Hablar en lenguas es un lenguaje para adorar a Dios. Hablar en lenguas es un lenguaje para edificar. Primera de Corintios 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan, ojo acá, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Yo he escuchado prédicas de gente creyente que dice que la carta de Corintios es solamente para la iglesia que existió en Corintios, por eso es que las lenguas ya pasaron. No es verdad. Aquí está Dios diciendo: ¿para quién fue escrita la carta en Corintios? Pablo la escribió, la carta de Corintios, la dirigió a los corintios y a todos los nacidos de nuevo. O sea, es para la iglesia. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, siga conmigo. Pregunta: ¿deberían todos los creyentes nacidos de nuevo hablar en lenguas? ¿Perdón? Jesús lo dijo en la gran comisión: vayan y prediquen el evangelio, bautícenlos. Y dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos le han pedido a Dios que les dé ese don, que les dé ese regalo? Es un regalo de Dios, usted no lo puede comprar, Cristo lo pagó. Pídaselo: Padre, dame la llenura del Espíritu Santo y el poder hablar en otras lenguas. Levante su mano y pídaselo. Una vez más: pastor, ya las tengo. Pídale más, pídale más, pídale más, pídale más. Todo creyente nacido de nuevo debería poder hablar en otras lenguas. Ahora, esto es lo que vamos a ver esta noche. ¿Por qué me conviene hablar en lenguas? ¿O de qué me sirve hablar en lenguas? ¿Están acá? Por favor, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrarse que cada vez que el Espíritu Santo vino sobre alguien para llenarlo, la manifestación visible fue hablar en lenguas. La manifestación externa. Como creyentes, ¿de qué nos sirve? Dile al que está a tu lado: ¿de qué nos sirve hablar en lenguas? Si no entiendo nada. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña le hace un favor al pastor. No, pongamos las cosas claras, porque hay gente que todo piensa que es para mí. No, es para usted. Para mí, para usted. Yo necesito de esto tanto como usted necesita. ¿Están acá? ¿Está usted acá? Hace unos días tuve una conversación con una persona. No es el tema de hoy, va a ser el tema de unas semanas más adelante, pero lo quiero sacar a la luz o mencionarlo. Alguien me hablaba y criticaba el acerca del el dar o el pedir o el ofrendar o el ayudar. Y después de escucharlo, quise decirle muchas cosas, mas creo que Dios no me permitió hacerlo, me aguanté. Pero yo le dije esto: ¿por qué critica lo que ahora ve si no conoce lo que no ha visto? Por ejemplo,
Ah, cada uno de nosotros dependemos de lo que damos a Dios, ¿cierto? O sea, si algo usted recibe o yo recibo de lo que hemos dado, eso es entre Dios y yo. Pero la gente ve el resultado y no conoce lo que hay detrás de la historia de eso. ¿Cuántos de ustedes le han sembrado 3 carros? ¿Cuántos de ustedes en 8 años, 10 años, en su familia, la de su esposa y la de su esposo, los dos le han sembrado mensualmente por 10 años a sus padres y madres, les han sembrado $70,000? Si usted no ha hecho tal cosa y ve que alguien recibe compensando a Dios eso, entonces usted no sabe. Digo esto porque hay gente que piensa que cuando uno habla de aquí un tema para allá es para mí nada más. No, señor, es para mí, para usted. Usted úselo a su manera, como Dios dice, perdón, a la manera de Dios, es para su beneficio. Es para su beneficio. Yo le puedo decir que orar en lenguas está transformando mi manera de vivir. Ahora, yo lo he hecho por años, pero no como ahora. No como lo he estado haciendo estos últimos meses. No como he estado dedicándole más tiempo a orar solamente en el Espíritu. Le puedo decir o compartir que de 100% reduje mi oración al 25% en español y 75% puras lenguas. Y siento adentro, siento en el Espíritu, siento una diferencia. Pero usted tiene que conocer la palabra para entender por qué. Dice acá que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. La palabra edificación significa en la Biblia, tiene que ver con la construcción de una casa. ¿Cómo una casa? Mi vida es una casa para que Dios pueda habitar. Dios está trabajando en mí, Dios está trabajando en usted para que Él pueda habitar. Y entre más esté habitable esa casa para Dios, Dios más la usa, Dios más la llena, Dios más pone de Él en esa casa. Pero Dios no puede estar continuamente en una casa donde no es recibido, ni siquiera invitado. Dios trabaja con usted y conmigo, y orar en el Espíritu es una forma de ayudarnos a nosotros, Dios, para Él habitar más nuestra vida. ¿Está usted conmigo? La palabra edificar tiene que ver con improve himself, mejorarse a sí mismo, mejorarse a sí mismo. Si hay una mejora, se puede mejorar a uno mismo. Le decía el domingo, esa palabra significa en la Biblia upgrade en inglés, que es una mejora. ¿Cuánto les gustan los upgrade? Verso 5 del mismo capítulo 14. Así que quisiera, miren lo que Pablo dice. Este es el apóstol más grande después de Cristo que ha existido en la iglesia. No creo personalmente que hay otro apóstol más grande que este. Pablo para mí es el más grande de todos los apóstoles después del Señor Jesús. De los 66 libros que la Biblia tiene, escribió 14. Tuvo enseñanzas que Dios le dio, que Pablo dijo, no se las puedo enseñar porque no las van a entender. Dios lo llevó, lo raptó al tercer cielo donde Dios está, se lo llevó en el Espíritu. Caminó allá, vio allá cosas que no compartió. Era un gran apóstol de Dios, un gran hombre de Dios, no perfecto. Y este hombre dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, no a no ser que las interprete. Que quisiera que todos vosotros, ¿qué? ¿Perdón? Mira el verso 18. Saltémonos al verso 18 de ese mismo capítulo 14. Si este hombre que hizo más cosas que nosotros en Dios dijo esto, yo tengo que pensarlo. Verso 18. Oh my God. Dice el verso 18: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El mismo apóstol Pablo le dijo a la iglesia: yo doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros. En otra versión dice, más que ustedes juntos hablando, yo hablo más que ustedes en lenguas. Pero miren acá, ¿y qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Pablo que usted no tiene? ¿O que usted tiene menos que él? Conocer a Dios, poder de Dios, próspero. Si el apóstol más grande de la Biblia después de Jesús le dijo a los cristianos en su tiempo, más que ustedes juntos, yo hablo más lenguas que ustedes todos juntos, era porque Dios le reveló a ese hombre que había tal grandeza y poder de Dios en el hablar y orar en lenguas más que todos los demás. ¿Cuántos de ustedes como creyentes quisieran ser
fortalecidos más. Entonces hable más lenguas. Porque la fortaleza que más buscan muchos cristianos es póngame la mano, póngame la mano, póngame la mano, póngame. Dios dijo, ojo acá, me llamó la atención que no hay pasajes escriturales en la Biblia que hablen de fortaleza y edificación como en las lenguas. ¿Cuántos de ustedes comen? ¿Les gusta comer? El 75% de las fotos de Facebook tienen que ver con comida. Escucha, iglesia, hay tal cosa como la ley de la alimentación. Diga conmigo, la ley de la alimentación. ¿Quién la creó? Dios. Dios creó algo, o existe tal cosa como la ley de la alimentación. Escuche, las cosas del mundo, las cosas físicas, las cosas naturales, las cosas de los mundos de los sentidos no pueden alimentar tu espíritu. Una vez más, todo lo que se ve, todo lo que tocas, toda la comida que hay en el mundo, la ropa, el dinero, tu trabajo, tu casa, tu carro, tu motocicleta, tu bicicleta, tus patines, tu jet ski, todo lo que tenga, no puede alimentar tu espíritu. Las cosas de los sentidos físicos. ¿Cuáles sentidos físicos? El gusto, la vista, el olfato, el oído, el tacto, no pueden alimentar tu espíritu. Sí pueden alimentar tu cuerpo. Por eso es que comemos físicamente. Juan 3:6. Juan 3:6. Dijo Jesús en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, no espere con lo natural alimentar lo espiritual. Jamás usted va a alimentar su espíritu con algo natural. Es más, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos escuchan predicación? Iglesia, escúcheme por favor. Me dan ganas de terminar ya con la cara que le veo a algunos de ustedes. Escúcheme. ¿Cuántos de ustedes escuchan predicaciones? Leen las escrituras. ¿Con qué alimentas con la Biblia? No alimentas tu espíritu. Porque cuando tú lees la Biblia y la escuchas, está a tus sentidos. Oído. Alimentas tu mente, alimentas tu alma. Búsqueme una escritura que dice que la Biblia o la palabra te alimenta el espíritu. No hay. Pero si hay una escritura que dice que si oras en el espíritu, tu espíritu se alimenta, tu espíritu se edifica. Yo no estoy diciendo que la palabra de Dios no es buena, no se confunda. Yo no estoy diciendo que la palabra de Dios no puede llegar a tu espíritu. Yo no dije eso. Yo estoy hablando de alimentación constante. La única cosa que está escrita en la Biblia que dice que tu espíritu es edificado, tu espíritu es formado, tu espíritu es fortalecido, es orar y hablar en lenguas. Tenemos que oír palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando tú oyes la palabra, pasa por tu mente primero, pasa por tu alma. Y tu mente y tu alma, igual que la mía, pueden estar contaminadas con malos pensamientos, con dudas. Ustedes no me están entendiendo nada de lo que estamos hablando. Ya se les está pegando lo que tienen algunos de ustedes al lado suyos. ¿Qué es lo que alimentamos con la Biblia? Nuestra alma, mente. Por eso es que Romanos dice, Pablo dijo, que la forma de cambiar la mente era renovándola por la palabra. La renovación de la mente. Tengo que oír palabra, tengo que predicar, tengo que escuchar palabra, tengo que leer Biblia para cambiar la manera de pensar. Pero no el espíritu. El espíritu es en lenguas. Dijo Dios, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, a sí mismo se está fortaleciendo. ¿Ustedes están acá? La única manifestación que Dios ha dado escrituralmente para edificar el espíritu es hablar en lenguas. Hablar en lenguas. ¿Por qué? No es humano. No es humano. Pasa por encima de tu mente, pasa por encima de tu razón. Tu mente no entiende. Es más, tu mente no es edificada cuando hablas en lenguas, es tu espíritu. Dice la Biblia que tu mente no entiende, pero tu espíritu es edificado. Ustedes no estaban listos para esto. Yo me equivoqué o Dios me mandó a hacer algo a la fuerza esta tarde, esta noche. 1 Corintios 14:2.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a. ¿Cuál es otro beneficio de hablar en lenguas? Le hablo a Dios. Prefiero hablarle a Dios que a usted. Igual usted conmigo. Prefiero hablarle a usted a Dios que a mí. Hello. Yo no lo sé todo y usted tampoco, pero Dios sí se las sabe todas. Yo no soy el dueño de todo, pero Dios sí es el dueño de todo. Yo no tengo todo el poder, pero Dios sí tiene todo el poder. Prefiero hablarle a Dios que hablarle a usted. Ahora, claro, como estamos muy atados a lo natural, yo tengo que ver, tengo que sentir, tengo que saludar al con el que estoy hablando, y para sentir que todo está bien. Pero como a Dios no lo vemos, no lo creemos. Y mire lo que sigue diciendo. No habla a los hombres. No, regresa por favor. Sino a Dios. Pues nadie le entiende. O sea, la mente, nada. Aunque por el Espíritu. O sea, cuando hablo en lenguas, mi mente no entiende nada, pero estoy hablando misterios divinos, misterios celestiales. Yo no sé lo que estoy hablando, pero sé que lo que estoy hablando es Dios que me está dirigiendo a hablarlo. Es el Espíritu Santo que me está dirigiendo. Por eso es que yo creo que oraciones como la que hicimos el domingo, que nos tomamos la mano y empezamos juntos a hablar en el Espíritu y de corazón le creímos a Dios. Nuestra mente no entendía. Algunos allá atrás miraban, estaban como viendo qué sé yo qué está pasando, pero Dios estaba moviendo. Dios estaba dirigiendo lo que estábamos diciendo. No porque dominó o manipuló nuestra voluntad, porque nos paramos a creerle y nos pusimos de acuerdo a orar juntos en el Espíritu. Y cosas comenzaron a desatarse, y cosas comenzaron a soltarse. ¿Están ustedes acá? Verso 14 y 15 del mismo capítulo 14. Saltemos al 14 y 15, por favor. ¿Por qué me conviene hablar de lenguas? Porque me edifico, me mejoro en mi espíritu. Porque le hablo a Dios, hablo con Dios, yo quiero hablar con Él. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi mente se queda sin fruto, pero mi espíritu ora. Pero hay otros que quieren que su mente esté llena de conocimiento y su espíritu está seco. Pero mi espíritu está hablando con Él. Verso 15. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Sí. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Está bien, pero el espíritu. Dile al que está a tu lado: tu espíritu necesita alimento. Entonces, ¿de qué nos sirve hablar en lenguas? Somos edificados, mejoramos en el espíritu, le hablamos a Dios, recibimos misterios, podemos recibir revelación, somos fortalecidos, somos alimentados en nuestro espíritu. Dios usa para enseñarnos cosas que no entendemos. Dios usa cosas que entendemos. Por eso hablaba de la semilla, hablaba de la agricultura, hablaba de la pesca y hablaba de armamento. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, verso 10. Terminemos con esto porque ustedes no quieren oírlo y no vamos a desperdiciar tampoco las cosas de Dios. Efesios 6, verso 10. Digo, algunos sí quieren oírlo, algunos sí de verdad, pero no son la mitad. Efesios 6 dice que por fe aquellos que vinieron a buscar a Dios. Efesios 6, verso 10 en adelante. Dios usa las cosas que entendemos para enseñarnos las que no entendemos. Dios usa cosas naturales para enseñarnos cosas espirituales. Hablaba de agricultura, hablaba de la pesca, hablaba de armamento, hablaba de ejército, hablaba de carreras, hablaba de atletas, para que entendiéramos la verdad que venía detrás de eso. Entonces, en Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ojo, fortaleceos en el Señor. Y dos cosas, dos formas de fortalecerse: en Dios y en el poder de su. Mire, dos cosas dice Pablo. Hay dos formas de fortalecerme aquí: una en Dios, dos en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Su espíritu. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Su espíritu. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Su espíritu. Muy bien. Verso que sigue, 11. Vestíos de la parte que más te guste de la armadura. ¿De cuánto hay que vestirse? Si esto no es verdad, ¿por qué Dios lo puso en su palabra? Mire, mi iglesia, si usted no necesita esa armadura, ¿para qué Dios le dice que se la ponga? ¿Ustedes me están escuchando? ¿Para qué Dios nos pide que nos la pongamos si no nos hace falta? Ahora, por el amor de Dios, no se va a ir a la tienda de los trucos a comprarse una armadura, ni se va a ir al pulguero a buscar un armazón. No estamos hablando de eso. Una vez más, Dios usa algo natural para enseñarnos algo espiritual. No es que literalmente usted se ponga de uniforme,
Yo veo congresos y está bien que lo hagamos. Se visten todos de militar y está bien que lo hagamos. Yo lo he hecho y me queda muy bien la ropa militar, por cierto. Entonces, lo que quiero decirles es esto: ¿de qué sirve vestirse de soldado si adentro hay un cobarde? La mona, aunque esté vista de seda, ¿de qué sirve hacer congresos? Se ponen todos de camuflaje, se pintan las caras como salvajes o rambos, pero a la hora de fajarse con el diablo son los primeros que se desaparecen. ¿De qué sirve? No es por fuera, es por dentro. ¿Están acá? O a la hora que enfrentamos una prueba, todo el uniforme militar se perdió. Vestido toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas, engaños, mentiras, ataques del diablo. Verso 12, entrémosle a esto y terminemos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es contra la suegra, no es contra su esposa ni su esposo. No es humana, no es una lucha humana, aunque puede usar humanos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Mire la lista: potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad o sea, espíritus. Todos son espíritus que pueden usar cuerpos, claro que sí. Ojo acá, yo necesito esa armadura y usted también. Veamos rápido las partes, pero me quiero enfocar en una para terminar. Por tanto, tomad la armadura de Dios, toda la armadura, ¿cuánta armadura? Para que podáis, una vez más, resistir en el día malo. ¿Cuántos han tenido un día malo, una tarde mala, una mañana mala, una noche mala? La suegra se muda, la suegra se salva. ¿Cuántos han tenido un día malo? Lo botaron del trabajo, le dijeron que se acabó el trabajo, le dijeron que la deportación tiene que irse, le dijeron que no le van a dar el trabajo que pidió, le dijeron que tiene cáncer. Todos podemos tener un día malo, un momento malo. Necesitamos esa armadura para esos momentos malos, detrás de los cuales el diablo puede estar atacándonos fuertemente. Y habiendo acabado estar firmes. Verso 14, rápido: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Ojo acá, el domingo, cometí un error, porque le dije que los lomos eran acá. Los lomos aquí en la cintura. Los lomos es donde se pone el cinturón, donde se sostienen las armas, la espada, se ponía un escudo. Y luego dice: sostener vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa es la caparazón que se ponía para defender el frente del cuerpo y la parte de atrás. Una caparazón que se metía por acá, tenía para sacar los brazos y la cabeza, y entraba y se amarraba por los costados. Se protegía el pecho, protegía la espalda. Esa es la coraza. Pero los lomos es un cinturón donde se colgaban las armas. ¿Cuántos hombres usan cinto? Puede ser que no lo use, ¿no? Porque a algunos les gusta sin cinto. Yo no sé cómo me sentiría. Yo los veo y me quedo pensando. Y caminan abiertos para que no se le caiga. No me estoy burlando, pero es que me llama la atención, no sé. Y cada rato. El cinto es una bendición. Una bendición el cinto. Claro, hay algunos que tampoco le hace falta porque tienen un automático que sujeta todo ahí. Ojo acá: ceñidos vuestros lomos, pónganse el cinturón. Ojo acá, ¿qué iba en el cinturón? En el cinturón iba la espada. ¿Están ustedes acá? ¿Cuántos han visto una armadura de guerra? Ojo acá, la espada. Y también había dos tipos de escudo. En el cinturón se enganchaba el primer tipo de escudo que el soldado romano tenía. Era un escudo como una pizza. Ahora los puse a pensar más. Era como una pizza large. Imagínense la de Casolas o la de Anthony Pizza. Era una pizza. Ese escudo se colgaba aquí, la espada aquí si usted era derecho, y el escudo ese se colgaba acá. Ese escudo se usaba más para eventos que para ir a batalla. Pero un soldado romano, cuando se presentaba, debía llevar los dos. Ese se ponía en la cintura, pero era más usado para presumir. Si usted fue militar, cuando yo estuve, me acuerdo en lo que el ejército que yo estuve, a los desfiles regularmente no íbamos de camuflaje. Los que éramos oficiales vestíamos un uniforme de gala.
Era un pantalón de un color con líneas acá y otro tipo de zapatos, pero a la batalla íbamos de otro uniforme. Entonces el soldado romano tenía ese escudo, era para los desfiles, era para presumirle a la muchacha a la que estaba enamorando. Pero dice, vestidos con la coraza de justicia, verso 15. Y calzados los pies, había que protegerse los pies. La protección era más por la parte del frente, y aquí sujetaba todo lo que protegía la parte del frente del soldado, con el apresto del evangelio de la paz. Por eso dijo Dios en Romanos: hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. O sea, es una forma de protección, es cuando predicamos ese evangelio y hacemos lo que Cristo mandó hacer, la gran comisión, es parte de esa protección. Ahora, no me quiero detener ahí. Verso 16. Sobre todo, mire pues, mire cómo dice Pablo, sobre todo, es la única parte acá, antes del final, que le pone a esta parte de la armadura: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, y especifica para qué, todos los dardos de fuego del maligno. Ojo acá, dos escudos. El primero se colgaba en el cinturón, era redondo como una pizza, pero este no era así. Este medía 4 pies y medio, como 1,35 m, 1,40 m. Era largo y era de madera, y a los bordes eran de metal, al punto que aquella madera se mojaba y se doblaba. Luego se le ponían 6 capas de cuero para darle una forma curva. No era plano, tenía una forma curva. Medía como 4 pies, porque este era el más importante para el soldado. Cuando iba a la batalla, dejaba a un lado o se podía llevar el escudo pequeño, pero este es el que no podía faltar, porque muchas veces ellos se ponían así detrás de este escudo y podían protegerse completamente con él. Pero esta es la parte importante de este escudo. Este escudo tenía en la parte del centro, no le pude poner la fotografía, en el centro tenía una parte que salía como punto cortante, como una espada en el centro, puntiaguda, afilada, que el soldado, cuando se acercaba al enemigo, le daba con el escudo al enemigo para echarlo hacia atrás, pero al mismo tiempo lo cortaba. Y cuando lo empujaba con el escudo y lo cortaba y estaba herido el enemigo, sacaba la espada y lo acababa de rematar. Era importante ese escudo, porque no era solamente de defensa, como algunos piensan que solo era para defensa. No, tenía que ver también con poder atacar, con poder contrarrestar los embates del enemigo. Pero esta es la parte importante, porque este escudo, cuando se juntaba un pelotón de soldados romanos y llegaban a un castillo, a un lugar como un fuerte o como un cuartel enemigo, les tiraban piedras, les lanzaban dardos de fuego, flechas, lanzas, para poder incendiar su cuerpo a través del escudo. Este escudo tenía 6 capas de cuero, y estas capas de cuero, para que no estuvieran secas. Si estaban seca el cuero, se encendía rápido con el fuego, pero tenían que estarlo ungiendo con aceite constantemente, con aceite puro. Tenían que estarlo siempre ungiendo todo el cuero de ese escudo, para que siempre tuviera flexibilidad. Y el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. No podemos ir a la batalla sin el Espíritu Santo. No podemos pelear ninguna batalla espiritual sin el Espíritu Santo. Cristo mismo no fue a la cruz sin el Espíritu Santo. Jesús fue a la cruz con el Espíritu Santo. Jesús fue al desierto con el Espíritu Santo. Jesús caminó con el Espíritu Santo. Jesús era el Hijo de Dios. Dile al que está a tu lado: levanta tu escudo de la fe. Escuche, y cuando ellos se juntaban frente a aquel lugar, era imposible que un soldado solito se defendiera. Entonces, ¿qué hacían? Se juntaban todos, todo el batallón se ponía junto, y cuando hacían esto y se agachaban y juntaban el escudo grande, se formaba como una caparazón de tortuga, como una gran concha, y todos estaban metidos debajo. Les tiraban lanzas, les tiraban piedras, les tiraban, y ahí estaban todos protegidos. ¿Cuándo? Cuando estaban unánimes juntos. Cuando estaban unánimes juntos. Y entre más aceite tuviera el escudo de cada uno, menos posible era que agarrara fuego. Los dardos representan pensamientos, los dardos representan ideas. El diablo te manda pensamientos, el diablo te empieza a hablar a tu mente: no sirves, no te quieren, no hay amor en ese lugar, tu familia no te quiere, no te quieren, y empieza a llenar la mente de la gente. ¿Por qué? Porque no usan el arma. Mira, hay 4 tipos de creyentes en esto. 4 tipos de creyentes. Primer grupo de creyentes, tampoco va a salir en la pantalla. El primer grupo de creyentes están los creyentes que no saben nada de la armadura de Dios y viven su vida de derrota en derrota, de derrota en derrota, sobreviviendo de la misericordia
de Dios. El segundo grupo de creyentes son los que saben algo de la armadura de Dios, pero ellos piensan que esto es como una poesía, como una palabra bonita que Dios incluyó en la Biblia, pero eso de guerra espiritual, eso no es cierto. Eso de que hay que pelear con demonios, no, eso no es cierto. Ya Cristo murió por mí, ya ganó todo, yo solo tengo que esperar que todo me venga. No es verdad. El tercer tipo de creyentes escogen solo una parte de la armadura, no la usan toda. A ver, a mí me gusta el yelmo para que me tape la calvicie, o mejor el cinturón para que me apriete lo extra y me saque el pecho, o mejor solo voy a usar la espada, me gusta la espada. No, pero hay un cuarto tipo de creyente que son los que se la ponen toda. Creen que Dios dejó esto como una herramienta del Espíritu para defendernos contra las acechanzas del enemigo. Escucha, iglesia, lo que le voy a decir, esto es muy importante. El diablo nunca va a venir a atacar tu vida como usted lo espera. Siempre va a venir de una forma que usted no lo espera. Cuando se acerca a usted para seducirlo, para engañarlo, no va a venir con un monstruo con cuernos y una horribilidad de mujer se va a acercar a usted. No. Él le va a acercar lo que usted ha pensado o soñó o un día imaginó. Igual si es al contrario. Pero escuche lo que le voy a decir. El libro de los Efesios es interesante, que fue la primera libro o carta que Pablo escribió estando preso. La primera. Y lo escribió primero hablando de la vida del cristiano, de lo que Dios podía hacer en el creyente y de cómo el cristiano debía pelear. Pero es importante esto, porque Dios dijo que sin esta armadura literalmente es difícil o imposible resistir en el día malo. Los que se la ponen toda tienen la ventaja de que aunque fracasen, se vuelven a levantar y vuelven a comenzar. El diablo primero a muchos de nosotros con esos dardos envía deseos, y detrás del deseo viene el engaño. Un deseo como: no vayas a la iglesia, mucha iglesia. Tú estás cansado, tú necesitas descansar, nadie te considera en ese lugar, quédate a descansar. Se empieza a quedar una vez, 2 veces, 3 veces, le empieza a lanzar pensamientos para cambiar sus deseos. Y ya la persona deja de desear buscar a Dios. Entonces luego viene el engaño. Pero primero cambia el deseo, porque el deseo está ligado a tu voluntad, porque Dios dijo que Él ponía en nosotros sus deseos para poder hacer su voluntad. Cuando el diablo fue a Eva, el diablo no llegó horripilantemente a Eva, le dijo: sí, es verdad, lo que Dios dijo es verdad, pero no vas a morir, sino que si comes de ese fruto vas a ser igual que Él. Primero le cambió los deseos, luego le engañó. Jamás nosotros seremos Dios. Somos semejantes, pero no Dios. Bueno, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora escucha esto. Judas 1:20, y cerremos con esto. Judas 1:20. Había 2 tipos de escudo. Uno era pequeño, redondo, y el otro era grande. ¿Cuál estás usando ahora? ¿Con cuál te estás defendiendo? Dios no le prohibió al diablo atacarnos. El diablo nos ataca diariamente con pensamientos. Vienen por los medios de comunicación, vienen por las palabras de otras personas, pueden venir por nuestra familia, pueden venir por hermanos de la fe. Palabras y pensamientos, dardos de fuego que dicen: no sirve, no se puede, se va a morir, se va a perder, se va a divorciar, lo van a deportar. Ya lo veo con el uniforme, ya lo veo preso, ya lo veo en su país, ya lo veo. Todos son pensamientos. No ha pasado, pero ya la gente está pensando. Lo peor, lo más malo, lo más feo, dardos que encontraron un lugar en la vida de esa persona, porque no hay ningún escudo para proteger, no hay ningún escudo para apagar ese fuego. Ahí está tirando el diablo todo el día y echando en esa mente todo lo que le da la gana. Mi mente y la tuya no son basurero del diablo. Tu mente y la mente de tus hijos y mi mente, nuestra mente, no son basurero del diablo. Fueron lavados por la sangre del Cordero de Dios. Jesús lavó mi mente, Jesús lavó mis pensamientos. Él te lavó a ti, Él nos lavó con su sangre. Dile al que está a tu lado: no dejes que Él te haga pensar otra cosa.
Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando, ¿en qué? Ojo, para edificar tu fe no tienes que orar en español o inglés o portugués si es tu lengua. Debes orar en el Espíritu. ¿Por qué me conviene orar en lenguas? Le hablo a Dios, me alimento mi espíritu, me fortalezco, me edifico, yo me mejoro en mi espíritu, pero también mi fe se mejora. Hay 5 tipos de fe. Y depende del escudo que tienes, es la fe que tienes. Depende de la fe que tienes, el escudo que usas. No voy a mencionar los versículos, no hay tiempo. 5 tipos de fe están en el Nuevo Testamento, se los muestro después. Número 1 es sin fe. Marcos 4:40, sin fe, no tiene fe. Número 2, poca fe. Mateo 8:26. Hay gente creyente con poca fe, hay gente creyente sin fe. Número 3, una fe débil. Romanos 4:19. Una fe débil, débil fe. No la ha desarrollado, no ha trabajado con ella, no ha pasado las pruebas que debe pasar para fortalecerse. Número 4, una fe firme. Romanos 4:20. Hay una fe firme, la que tuvo Abraham para creer aún en su vejez, aún seguir creyendo en sus debilidades, que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido, y se fortaleció en Dios. Y número 5 está la gran fe, la de aquella mujer sirofenicia, la de aquella mujer que fue a tocar el manto del Señor, la de aquella mujer con flujo de sangre, la de aquel soldado romano que edificó para los judíos un templo. Gran fe, Mateo 8:10. Hay una gran fe, y estos 5 tipos de fe están disponibles y vivos en la iglesia. ¿Cuál es la que tú quieres o la que tú tienes? Yo no quiero sin fe, tampoco quiero poca fe, ni una fe débil. Yo quiero una fe firme que pueda ser una fe grande. Yo necesito una fe firme que pueda ser una fe grande. Pero no se puede tener una fe grande sin tener una comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Dígale al que está a su lado, en el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida que la obra que Dios comenzó en ti la va a terminar. La va a terminar. Tú y tu familia servirán a Dios. Él es tu comienzo y Él es tu final. Si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Es para ti el poder hablar en otras lenguas. En el nombre de Jesús, creo contigo por una nueva llenura, una fresca llenura del Espíritu Santo en tu vida. Efesios 5:18. Póngase de pie, por favor. ¿Me puede poner en la pantalla Efesios 5:18? Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ojo acá. ¿Cuántos de ustedes, a ver cómo lo pregunto para que nadie se vaya a confundir, tomaron alcohol hasta emborracharse? Tomaron alcohol hasta, no digan están tomando, porque si pregunto están tomando es capaz que me levantan la mano y nos ponemos un problema acá. Entonces, para evitar ese compromiso, mejor ni le pregunto en el presente, le pregunto en el pasado lejano. ¿Cuántos se emborracharon con alcohol? Okay. Les hago una pregunta, ustedes que tuvieron experiencia en ese campo. ¿Hay otra forma de emborracharse para tener embriaguez? No, en lo natural, en lo natural. No metamos al espíritu todavía, en lo natural. ¿Hay alguna otra forma de agarrar una embriaguez? ¿Ah? ¿Hay? Porque alguien dice la droga. No, la droga es otra sensación, es otra manifestación, otra experiencia. Pero la embriaguez, yo que crecí en un hogar alcoholizado, abuelo, padre, mucha de mi familia murieron, mis abuelos paterno y materno murieron alcoholizados, al punto que sus cuerpos ya estaban ahí, su espíritu no estaba ahí, y echaban espuma y era el puro cuerpo, era tanto el alcohol que tenían. O sea, yo conocí el alcohol desde chiquito, era una cosa todos los días. Y yo me recuerdo que vivían todo el tiempo siempre con un efecto en su cuerpo, en su vida, por el alcohol. Y una de las cosas que tenían era que no coordinaban bien. Otra de las cosas que tenían era que su balance no estaba bien cuando estaban embriagados.
¿cierto? Se iban de lado siempre, caminaban raro. Usted ha visto el que está borracho, ¿no? Su rostro se le ve, se hace el fuerte ahí, pero se le nota en cierta expresión. Otra cosa que tenía es que hacía tonteras. Hacía tonterías, hacía el ridículo de otros porque hacía tonterías. Se atravesaba las calles sin ver si venía carro, o se le ponía un hombre grandotote así, aquel chaparrón así. Bonaparte se enfrentaba a aquel grandotote y se sentía un macho man. Los llevaba al punto, la embriaguez los llevaba al punto del atrevimiento. ¿Sabe por qué muchos no usan las lenguas? Porque han tratado de usarlas y estar embriagados. No tienen atrevimiento, no tienen valor. El del Espíritu Santo estoy hablando. Claro, ahora no estoy hablando de una embriaguez natural, ahora estoy hablando de una embriaguez en el Espíritu. Hay tal cosa. Tal vez usted ha visto a algún cristiano teniendo una experiencia que usted no entiende y usted se burló porque no le entendía. Nunca la ha tenido usted, de ver que esa persona en Dios, en el Espíritu, de repente comenzó en su cuerpo a tener una experiencia que ya no era solamente natural. Su cuerpo está reflejando algo que adentro está pasando, y de repente hasta el balance de su cuerpo puede cambiar. Ahora, todo tiene control, porque yo estuve en una iglesia donde la gente comenzó a dar vueltas en el aire y daban vueltegatos por todos lados y se pasaban trayendo a todo el mundo. Eso no es el Espíritu Santo, porque Dios no es un Dios de desorden. Le daban patadas a todo el mundo y daban vueltas como de karateca. No, eso no estoy hablando de eso. Recuérdese que usted tiene control, y el Espíritu Santo no es un espíritu de desorden. Pero muchos no visten la armadura de Dios, no la usan, ni usan las lenguas, porque les falta atrevimiento. Y para estar atrevido en el Espíritu hay que estarse embriagando constantemente. Hay que estarse embriagando constantemente. Yo creo que somos una iglesia del Espíritu. Yo creo que somos una congregación donde su Espíritu Santo nos ha tocado más de una vez, nos ha llenado más de una vez, nos ha fortalecido, nos ha alimentado el ánimo, nos ha sanado el cuerpo más de una vez. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Verso 19. Aquí hay una forma que ayuda. Hablando, ojo, entre nosotros, hablando entre nosotros, 1 con salmos, 2 con himnos, 3 y cánticos. ¿Cómo? No en español, no en inglés, no en portugués, espirituales. Pero a veces ni en el altar nos atrevemos a cantarlos porque no suena bien. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué me importa lo que usted diga? Si voy a hablarle a Dios, eso es lo que más me interesa, porque yo necesito lo que Él sabe que yo no sé. Yo necesito lo que Él tiene que yo no tengo y que usted tampoco tiene para mí. A usted le puede parecer ridículo cuando me escucha hablar, pero no lo hago para usted, lo hago para Él. Su familia necesita, tus hijos necesitan que tú hables más con Dios, porque Dios tiene cosas que revelarte posiblemente de ellos o para ellos. Dios las sabe todo. Cuando estamos juntos es un momento para dejar a un lado lo natural, el mundo de los sentidos físicos, y poder levantar nuestra voz. Pero nos da pena, les da vergüenza a algunos. ¿A qué van a decir? ¿Y cómo me escucho? Que no te importe cómo te escucha Él. No lo haces para Él. La Biblia dice que el que habla en lengua le habla a Dios y no a los hombres. Le habla a Dios y no a los hombres. Le habla a Dios y no a los hombres. Y dice con cantos, salmos, himnos espirituales. ¿Por qué no cierras tus ojos? Si quieres fortaleza de Él, si crees que necesitas ser más fortalecido, si necesitas más de la ayuda de Él, Dios nos ha provisto un recurso poderoso en gran manera para ser edificados, para mejorar en el Espíritu, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro espíritu. Aún nuestro cuerpo lo puede sentir, sí lo va a sentir, porque si mi espíritu está fuerte, se va a reflejar en alguna manera en mi ser exterior. Porque leímos que hablar en lenguas es la manifestación externa de lo que internamente estoy llevando de Él. Su poder constante, su poder constante. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no te desconectas por 5 minutos? Solamente 5 minutos. Y después de los 5 minutos, si quieres te vas y nos vamos. Pero 5 minutos, a partir de ahora, 5 minutos.
No cantos en español, no cantos en inglés, no himnos en portugués, no himnos en un idioma que conocemos y entendemos mentalmente, sino en el Espíritu. En el Espíritu. Nos cuesta a veces porque no lo entendemos, nos cuesta porque nos da pena, pero necesitas, dile al Espíritu Santo, ayúdame, dile en tu idioma, ayúdame, ayúdame, yo quiero ser lleno una vez más. Dame más, dame más, dame más. Antes de comenzar ese cántico espiritual, dile para que tú te sientas que estás hablando algo que entiendes, porque dice que podemos hablar con nuestro entendimiento, pero con el Espíritu es la parte más importante que Dios busca. Pablo dijo: yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Pero Pablo tenía más que todos ellos juntos, conocía más de Dios que todos ellos juntos, podía más que todos ellos juntos. Había un gran poder de Dios en Pablo. Fue latigado, fue perseguido, fue apedreado. Fue un hombre poderoso en Dios, fuerte en conocimiento, fuerte en hechos, fuerte en fe, fuerte en temperamento, pero pudo dominarlo por la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Con tus ojos cerrados, si lo quieres hacer, es una invitación. Él no te va a forzar, Él no te va a dar nada malo tampoco. Tú necesitas esto para tu vida, yo lo necesito para mí. Necesito fortaleza, necesito más fortaleza, necesito mejorar en mi espíritu.